Vecinos de Villanueva reportan retumbos y sismos en el sector. Temen más hundimientos. Conred realiza inspecciones en el suelo. Cae avioneta en interior de finca en Antigua Guatemala. 2 personas resultan heridas. Bomberos apagan incendio. Migración reporta incremento de paso de migrantes por el país en lo que va del 2022, mientras en México encuentran otro camión abandonado con 116 indocumentados, entre ellos varios guatemaltecos. Y según el INSIBUME, lluvias continuarán en el país durante el mes de noviembre para dar paso a la temporada de frío. Estados Unidos se prepara para elecciones intermedias del martes entre mitines y discursos en un evento que marca el rumbo a las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Es un gusto acompañarle, como siempre, con las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez. Comenzamos rápidamente con el detalle de la información. Les cuento, la noche del sábado, vecinos de Villanueva lanzaron la voz de alerta sobre retumbos que se escucharon en sus viviendas con mensajes en redes sociales y llamando directamente a los bomberos, Cruz Roja, Conred y Municipalidad. Ellos pidieron acciones inmediatas para determinar el origen de los sonidos, pues se temen que se trate de problemas en el suelo, cavernas y hasta amenaza de nuevos hundimientos en el sector. Estas son imágenes de la Cruz Roja guatemalteca mientras se realizaba un recorrido nocturno. Bueno, y la Municipalidad de Villanueva también por medio de redes sociales pidió a la población de la localidad reportar los sonidos que escuchaban. Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres emitió un comunicado en el que se informó de inspecciones realizadas con autoridades ediles en los puntos en donde se reportaron los retumbos. Y además de los retumbos, los vecinos de Villanueva también reportaron temblores durante la noche del sábado. Los mensajes de alerta fueron enviados por pobladores de las zonas 1, 4, 5 y 6. Además, en colonias como Enriqueta, El Tabacal, Jardines de Villanueva y Ciudad del Sol, entre otras. El INSIBUME, por su parte, emitió un comunicado en el que informó que se revisaron las señales sísmicas del sector, encontrando que las estaciones de San José Pinula, Villa Canales y alrededores del volcán Pacaya registraron una señal sísmica transitoria que no se trata de un evento sísmico tectónico, por lo que debido a la hora del registro puede asociarse con los retumbos reportados por los vecinos. En redes sociales, varias personas expresaron su preocupación y pidieron a las autoridades municipales y al gobierno un estudio geológico para determinar cuál es la gravedad y riesgo del problema. Y precisamente ante esta situación, un estruendo que se registró la noche del sábado en Villanueva, pues pone en alerta a los vecinos, quienes piden a las autoridades que aceleren las causas. Este domingo la Conred usó un radar en los suelos del centro de ese municipio y nosotros también realizamos un recorrido. Estas son las imágenes. El riesgo persiste. Han pasado 150 días desde que se registró el socavón en el kilómetro 15 de la Ruta al Pacífico. En septiembre pasado hubo otro más en el que murieron 2 mujeres y el sábado por la noche se escuchó y sintió un estruendo en la misma área. En Villanueva los vecinos no se sienten seguros. En un comunicado, el INSIBUME este fin de semana aseguró que efectuó un monitoreo en las colonias de la zona 1 y 5 de Villanueva. Fue en esa área en la que se reportó el estruendo el sábado a las 20:13 horas. Las estaciones del INSIBUME registraron un movimiento, pero no es un sismo, asegura el INSIBUME en su reporte. En una gráfica muestra la diferencia de un temblor con el movimiento que sintieron los vecinos anoche. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es que se escucharon los ruidos de las ventanas, ¿va? Pensamos de que era temblor.
¿Esto ya lo ha hablado usted con vecinos? ¿Han platicado sobre esto? No, solo como ya fue tarde de la noche, va, ya no se podía salir más después de las 8, ya no se puede salir, va. ¿Cómo a qué hora se registraron estos retumbos? 8 y media. ¿Qué sensación le deja esta situación? Pues fiera que la verdad es de que yo vi ahí en la televisión pues de que hay que tener precaución y que la gente pues esté lista por cualquier cosa, va. Y que, como le digo, se oían comentarios que en Metrocentro, la colonia Enriqueta, La Arada, todo eso de por ahí se escucharon todos esos retumbos. Este domingo, un equipo de la Conred visitó el residencial El Tabacal en zona 5 de ese municipio y con un radar de penetración de suelos empezó a analizar el suelo de esa área residencial en la que se reportó el movimiento anoche. Por más de 6 horas estuvieron caminando las calles y avenidas. El radar fue desplazado por las vías recopilando la información geológica que los ingenieros analizarán para determinar si hay o no alguna anomalía en los suelos. Hay vecinos que están preocupados y hasta la posible muerte se hace humor en esta situación. Lo triste es que pues mi apartamento es el que lleva el soporte de los 5 niveles. Sí, Berta del Valle relata lo que ocurrió. No, es que no hubo retumbos. Solo fue un boom. No hubo retumbo. Creímos que había sido, que se había explotado un tambo de gas. Va, ahí le digo todo. O le dije yo a mi hijo, o fue un tambo de gas o el volcán. Pero no, de plano que fue una caída de... El alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, ha convocado a una mesa técnica para discutir lo que está ocurriendo en su municipio. La Conred recaba la información que recoge el radar, pero aún no hay precisión de lo que causó el estruendo el sábado por la noche. Los vecinos creen que ese movimiento pudo haber sido un socavón más, como lo que ocurrió en la ruta al Pacífico. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Edwin Pitán. Bueno, y según un informe del INSIBUME, las lluvias podrían continuar hasta finales de este mes. A continuación les detallamos el porqué de esta situación climática en nuestro país. Noviembre inició con una fuerte carga de lluvia afectando a todo el país, incluso a la capital guatemalteca, donde este mes el invierno suele haberse ido. Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, estas lluvias obedecen a la excesiva humedad que todavía hay en el país luego del paso de la reciente tormenta tropical y que ha sido capaz de desestabilizar las condiciones climáticas. Aunque la época de frío ha iniciado, el país podría continuar afectado por condiciones de humedad por lo menos hasta el 2023, pues según el informe Perspectiva Climática Mensual Noviembre 2022 del INSIBUME, señala que en el trimestre de noviembre de 2022 a enero de 2023 hay un 84% de probabilidad para que se presenten condiciones de la Niña. A esto se suma que la temporada de huracanes aún no culmina. Oficialmente termina hasta el 30 de noviembre y durante la actual se han registrado 11 ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico y en lo que resta del mes se espera la formación de al menos 7 más en esta parte del mar que podrían afectar directa o indirectamente a la región, informó la cartera. Autoridades del INSIBUME prevén que para los 2 últimos meses del año, 6 frentes fríos podrían afectar al país. Y en cuanto a las temperaturas, el ente científico dijo que la mínima podría ser de 11 grados centígrados en la capital. Con información de Sergio Morales, para Noticiero Guatevisión reportó Álvaro González. Y durante el fin de semana se reportaron varios percances viales, así como hechos delictivos atendidos por los diferentes cuerpos de socorro del país. A continuación le mostramos el resumen de lo más importante. La jornada del fin de semana estuvo intensa en cuanto a percances viales. En el kilómetro 169 de la ruta CA10, en dirección a Esquipulas, bomberos voluntarios de la 39 Compañía auxiliaron a 3 personas que resultaron heridas tras registrarse una colisión entre un camión y un automóvil tipo sedán. El piloto de este último falleció. Mientras que en el kilómetro 59 de la ruta a Granados, en jurisdicción de San Juan, Zacatepeques, un camión volcó, quedando la cabina de este totalmente destrozada, por lo que los cuerpos de socorro tuvieron que utilizar equipo hidráulico para liberar al piloto, quien falleció al momento del accidente. Por su parte, cuerpos de bomberos municipales brindaron asistencia prehospitalaria al conductor de un vehículo luego que este volcara en la vía pública.
Esto ocurrió en el Boulevard Liberación y Sexta Avenida de la Zona 9 capitalina, alrededor del Reloj de Flores. Solo se reportaron daños materiales. Los hechos delictivos tampoco dejaron tregua a los cuerpos de socorro durante el fin de semana, pues en el kilómetro 4 de la ruta al Atlántico se registró un ataque armado en contra de un piloto de bus extraurbano, quien murió por heridas de proyectil de arma de fuego en el lugar, mientras que un pasajero resultó herido y fue trasladado por bomberos municipales a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Por último, en la colonia La Verbena, zona 7 capitalina, ocurrió un ataque armado en los campos de La Tortuga. Así lo informaron los bomberos voluntarios, quienes atendieron a un joven de 18 años que presentaba herida de proyectil de arma de fuego en el fémur y abdomen. Y en otros sucesos, la mañana de este domingo, una avioneta se desplomó en el interior de la finca Filadelfia, Antigua Guatemala. Elementos de bomberos municipales departamentales brindaron atención prehospitalaria a 2 tripulantes y controlaron un conato de incendio. Según los socorristas, los heridos fueron identificados como Rodrigo Medina, de 22 años, quien era piloto de la aeronave, y Aldair de León, de 24 años. Ambos son originarios de Antigua Guatemala y fueron trasladados por bomberos municipales departamentales hacia el Hospital Nacional de esa localidad. Y el sábado por la noche fue captada nuevamente una riña callejera en la ciudad también de Antigua Guatemala, protagonizada por jóvenes en estado de ebriedad a las afueras de un concurrido centro nocturno ubicado en la Quinta Avenida del centro de la ciudad colonial. Los vecinos antigüeños ven con preocupación que este tipo de peleas se den con frecuencia en horas de la madrugada, afectando la tranquilidad y el turismo. Realizan estudios sobre acoso sexual en universidades. Hace falta más cultura de denuncia. Al volver, les contamos más. Estamos de regreso con más información. El Ministerio Público investiga la muerte de 2 mujeres que cayeron de edificios. Un caso se registró en Quetzaltenango y el otro en la ciudad de Guatemala. Se esperan peritajes forenses en ambos casos. 2 mujeres jóvenes murieron de forma similar la noche del 31 de octubre y madrugada del 1 de noviembre. El Ministerio Público aún investiga los hechos. Los socorristas acudieron al edificio donde vivía Jiré Carreto Mejía, a quien encontraron politraumatizada en el suelo. Familiares y amigos de Carreto Mejía, de 19 años, esperan los resultados de las investigaciones que hace el Ministerio Público sobre las causas de su muerte, 5 días después de que cayera de un edificio en la zona 3 de Quetzaltenango. Aunque en primera instancia se había indicado que posiblemente se trató de una muerte accidental, el Ministerio Público asegura que continúa desarrollando la investigación y que todavía esperan los resultados de la necropsia. Un portavoz de la institución indicó que también solicitaron otros análisis sin especificar de qué tipo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El pasado jueves, fuentes cercanas a la investigación confirmaron la muerte de Marjorie Noemí Yumán, de 21 años, quien había caído de un 5º piso mientras participaba en una fiesta de Halloween en la casa de un diputado, cuyo nombre no fue revelado. Sin embargo, el 4 de noviembre, el parlamentario Carlos Roberto Calderón Gálvez, de la bancada Vamos, se pronunció sobre el caso, en el que, según dijo, colabora con la investigación. La semana pasada, las fuentes revelaron que un grupo de personas, entre ellas el diputado y la joven, celebraban el 31 de octubre en una discoteca, pero a eso de la 1 de la madrugada del 1 de noviembre se dirigieron al apartamento en la zona 15 para seguir con la celebración. Hasta el momento, el INACIF no ha dado a conocer las causas del deceso. Reportó Edwin Pitán. Y un estudio efectuado en universidades privadas del área metropolitana revela que en las casas de estudio hay acoso sexual y los agresores en la mayoría de estos casos son los catedráticos. El documento será entregado a autoridades académicas para abordar el problema. Acoso sexual. Las víctimas en su mayoría son mujeres universitarias. Este es el resultado de un estudio efectuado por la Red Universitaria Seguras y Educadas RAIS.
Los casos de acoso sexual son frecuentes, aunque la denuncia de los mismos no lo es, debido a una cultura de silencio ante los vejámenes, concluyen los expertos en el documento. El estudio se efectuó en 10 universidades privadas del área metropolitana de Guatemala, y en todas esas casas de estudio se detectaron casos de acoso sexual. En su mayoría las víctimas son mujeres. Las más vulnerables son mujeres universitarias de 19 a 22 años y la carrera en la que más se registraron los casos son en ingenierías. Un dato relevante que arroja el estudio es el perfil de los acosadores. En el 98.3% de los casos son hombres. El documento revela que son los catedráticos universitarios los que más cometen acoso sexual, un dato que debería de alertar a las autoridades académicas. En el 45.5% de los casos los acosadores son los docentes. Luego se identifica a compañeros de clase con 21.3% como perpetradores de acoso. Este estudio sobre acoso sexual en universidades privadas del área metropolitana representa el primer estudio de este tipo para Guatemala. En ese sentido, nosotras hicimos un estudio exploratorio que permite comprender diversos temas, entre estos, quiénes son las personas que experimentan el acoso sexual, que encontramos que principalmente son mujeres, ¿verdad? También logramos identificar un poco acerca de los perfiles de las personas que son perpetradoras. En este caso, cabe mencionar que en su mayoría son hombres, pero además de esto, tienen 3 perfiles principales, entre estos que son catedráticos, es decir, son personas docentes que comparten el espacio con las estudiantas y que además sostienen una relación de poder con quienes sufren el acoso. También encontramos que son compañeros de clase. Quienes denunciaron acoso en el estudio aseguraron que convivieron directamente con los agresores, esto en el 66.7% de los casos. El dato que consterna es sobre que, en la mayoría de los casos, en el 58% había otras personas que presenciaron los actos de acoso y no intervinieron ante los vejámenes. El 80% de los participantes en el estudio no están seguros que las universidades tengan mecanismos para abordar y denunciar los casos de acoso sexual. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Edwin Pitán. El paso de migrantes por el país se ha incrementado según datos actualizados del Instituto Nacional de Migración. Al volver tenemos los detalles. Seguimos con más noticias a la fecha. El flujo migratorio en el país se ha incrementado, así lo menciona el Instituto Guatemalteco de Migración en la última actualización de datos. Según informe del Instituto Guatemalteco de Migración, a la fecha se ha registrado un incremento en el flujo migratorio irregular en el país, tanto de países como Honduras y los más recientes que involucran a migrantes venezolanos que buscan entrar a Estados Unidos. Hasta el 31 de octubre se han expulsado del país a 8.840 personas en la frontera de Aguacaliente. De estos, 6.284 son de nacionalidad venezolana, quienes en su mayoría han optado por retornar de forma voluntaria. Así lo indica Alejandra Mena, vocera del Instituto Guatemalteco de Migración, quien a su vez menciona que se preparan con un plan de contingencia en caso el flujo migratorio aumente en los últimos meses del año. Tenemos un plan de contingencia que se activa en el momento de nosotros evidenciar un incremento en los flujos. Para los próximos días esperamos que pudiera incrementar esta situación. Sin embargo, se sostienen conversaciones también con los países involucrados de la región con el fin de poder atender de manera integral estos movimientos migratorios. Actualmente no tenemos información de ninguna caravana que se podría estar organizando para los últimos meses del año. Sin embargo, se mantienen los monitoreos constantes en la zona fronteriza, sobre todo con Honduras. En cuanto a las cifras de retornados guatemaltecos que diariamente ingresan al país a través de vuelos provenientes de Estados Unidos y México, en su mayoría son originarios de Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Quetzaltenango. En total han ingresado 321 vuelos de Estados Unidos y 98 de México, y por la vía terrestre han ingresado 1.048 buses en la frontera de Tecununman en San Marcos, según datos de la institución. Para Noticiero Guatevisión reportó Álvaro González. Y este fin de semana el Instituto Nacional de Migración de México identificó en Veracruz a 116 personas migrantes de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití, Ecuador y Cuba que no acreditaron estancia regular. Viajaban en un camión abandonado en la autopista de una localidad de Veracruz y está en trámite su retorno a los países de origen.
Y este próximo 8 de noviembre se realizarán las elecciones de medio término en Estados Unidos y Guatemala está atenta a qué resultados se arrojen. Estas elecciones, pues en temas migratorios, tendrán algún impacto en el país. Esta es la nota. Este próximo 8 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones de medio término en Estados Unidos. Las mismas suponen un referendo de los primeros 2 años del gobierno del presidente Joe Biden. Esto para Guatemala será de suma importancia en el tema migratorio, pues en el caso que los republicanos ganen las gobernaciones en varios estados fronterizos, representará un bloqueo inminente para los migrantes que decidan intentar atravesar al país del norte. Vamos a ver nuevamente nuevos funcionarios, vamos a ver gobernadores, vamos a ver ciertos alcaldes o ciertos representantes que en un momento dado van a tener una postura que ha caracterizado fuertemente al Partido Republicano en los últimos años y que es de control fronterizo y que es básicamente impedir el ingreso de migrantes, particularmente centroamericanos, aunque en la actualidad estamos viendo un rechazo muy fuerte también a los migrantes venezolanos, pero particularmente esto diría yo que es el primer gran impacto que tiene para los migrantes en los Estados Unidos. La posibilidad de que los demócratas pierdan el Congreso es latente. Históricamente es lo que ha ocurrido, señala Wagner, quien considera probable que el abordaje que ha hecho la actual administración sobre el tema migratorio les pasará factura. Y aunque no veamos nuevamente políticas como lo vimos con la administración de Donald Trump, como lo fue la separación de familias en la frontera, sí es probable que veamos otro tipo de persecución hacia la comunidad migrante en Estados Unidos. Lo que sí podemos ver otra vez son cuestiones que vimos ya hace muchos años, que son, perfilar personas, o sea, poder detener a una persona bajo la sospecha de que puede ser un migrante irregular en los Estados Unidos, que fueron políticas que vimos en diferentes estados como Georgia, lo vimos en Arizona, lo vimos en Texas, lo vimos en Alabama. Entonces, eso puede, porque serían esas ya leyes estatales, no tanto federales. En voz del analista, independientemente del resultado en las elecciones de medio término en Estados Unidos, la migración continuará al punto de ver nuevamente caravanas de migrantes intentando buscar una mejor calidad de vida. Guatemala estaría bajo muchísima presión para venir y tratar de ser ese primer gran candado que encuentren los migrantes que vienen de otros países de Centroamérica, que vienen de Sudamérica y para nuestros mismos migrantes. Para Noticiero Guatevisión reportó Álvaro González. Bueno, cambiamos de tema. Hay proyectos de desarrollo local que se realizan en el país con cooperación internacional. En la siguiente nota, María René Barrientos nos cuenta de la construcción del Hospital Regional de Chimaltenango que se realiza con el apoyo de China-Taiwán. Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, generar impacto social, eficiencia y desarrollo son algunas de las metas de la cooperación bilateral entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de la República de China-Taiwán, que tiene una historia de más de 80 años. Una de sus donaciones al país es la construcción del Hospital Regional de Chimaltenango, con un costo aproximado de $22 millones, obra que se espera finalizar en diciembre de 2022 y enero de 2023, cuyo fin es fortalecer la red hospitalaria del país y garantizar calidad en los servicios de salud con equipo tecnológico a más de 500,000 personas. Definitivamente es uno de los proyectos lo más importantes para ambos gobiernos, es que ayudará a la población va a cubrir las necesidades de salud pública de los 4 departamentos, incluyendo Chimaltenango, Zacatepeques, Sololá y Quiché. Un terreno de 19,000 metros cuadrados ubicado en los antiguos sitios del Instituto Centroamericano de Transformación Agraria contará con las siguientes áreas: medicina general, cuidados intensivos e intermedios para adultos y niños, ginecología, cirugía, pediatría, consulta externa, quirófano, traumatología, emergencia, área de aislamiento, encamamiento, entre otros. Revitalización de la artesanía y emprendimiento juvenil es otro de los proyectos en cooperación de la Embajada de la República de China-Taiwán y el Ministerio de Economía de Guatemala,
que buscan reactivar la economía del país e incentivar el desarrollo de las artesanías de Antigua Guatemala y municipios aledaños a Zacatepeques. Uno de los resultados es la tienda CUA, Cuna de Maestros Artesanos, propiedad de un grupo de MIPYMES, ubicada en la parte posterior de la Catedral de San José, frente al Parque Central de Antigua Guatemala. Emprender es iniciar un negocio que va más allá de una visión de crecimiento, de aprendizaje, de errores, porque también se aprende de los errores, ¿verdad? Su esposo, Roberto Barrera, recibió el distintivo sello blanco por dar empleo a más de 20 personas de su comunidad con su carpintería y ebanistería Robertos, quien busca expandir su mercado. Pues a futuro sería tener una tienda grande de muebles y poder pues también exportar, ¿por qué no, verdad? Se espera que con estos proyectos de la cooperación bilateral de la República de China, Taiwán a Guatemala, se sienten las bases para un futuro con mayores oportunidades y un desarrollo próspero en el país. Para Noticiero Guatevisión, Eric Ávila y María René Barrientos. Bueno, y como ustedes saben, Twitter anunció el viernes el despido de cerca del 50% de sus 7.500 empleados en el mundo, una semana después de haber sido adquirida por el hombre más rico del planeta, Elon Musk. Así que estos son los datos. Cerca del 50% de los empleados de Twitter fueron despedidos. La red social anunció el viernes esta dura reestructuración tras haberse concretado la compra por el multimillonario Elon Musk la semana pasada. Los empleados de la firma habían sido llamados a quedarse en casa el viernes a la espera de la ronda de despidos con efecto inmediato que fueron anunciados a través de un correo electrónico. Los administradores y departamentos de mercadotecnia y de diseño parecen particularmente afectados. Según el texto consultado por AFP la noche del jueves, 5 empleados de Twitter presentaron una demanda colectiva contra la empresa por no recibir el preaviso de 60 días que exige la ley de Estados Unidos para los despidos masivos. Incluso desde un punto de vista muy cínico, no creo que esto estuviera muy bien organizado o coordinado, o muy bien informado sobre cuáles son las leyes y qué estaba permitido. En su primer mensaje sobre el tema, 24 horas después del primer correo enviado por la empresa a sus empleados, Elon Musk justificó que no hay otra opción cuando las empresas pierden más de $4 millones por día. Los exempleados temen que la nueva dirección intente hallar formas para evitar el pago de indemnizaciones por despidos justificándose en faltas profesionales. Esta es una forma muy inusual de realizar un despido, particularmente en Silicon Valley. A menudo en Silicon Valley muchas de las empresas de tecnología no querrán hacerlo público y tienen mucho más miedo de las relaciones públicas negativas que en esta situación. Tras la compra, Musk disolvió rápidamente la junta directiva. También despidió a su director ejecutivo y altos gerentes. Además, llevó a desarrolladores de Tesla, otra de sus empresas, para supervisar el trabajo de los empleados de Twitter. El empresario promulga una visión absolutista de la libertad de expresión que, según sus detractores, puede abrir la puerta a abusos como el ciberacoso, los discursos de odio o la desinformación. Más de 1 millón de usuarios parecen haber dejado la plataforma desde el jueves pasado, de acuerdo a estimaciones de la consultora Bot Sentinel. La red social ya lanzó el rediseño de varios productos como la suscripción de pago y el sistema de verificación de las cuentas, imponiendo un ritmo severo que confirma el cambio de cultura empresarial. Protestas en Perú, accidente aéreo en Tanzania y acciones de activistas contra el cambio climático, los temas que destacan en las noticias internacionales. Al volver le contamos más. Vamos a las noticias internacionales. Miles de manifestantes marcharon el sábado en Lima para reclamar la renuncia del presidente izquierdista Pedro Castillo, quien se encuentra bajo un inédito marco de 6 investigaciones por presunta corrupción. Los opositores al gobierno de Castillo recorrieron las calles del centro histórico hasta llegar 100 metros del Congreso, donde decenas de policías antidisturbios impidieron con gases lacrimógenos que los manifestantes llegaran al Parlamento y al Palacio de Gobierno. Estas son las imágenes.
Y al menos 19 personas murieron este domingo al caer un avión de línea en el lago Victoria, en Tanzania, según informó el primer ministro Kassim Majaliwa. El avión accidentado llevaba 43 personas a bordo y cayó al agua a unos 100 metros del aeropuerto, según informó a la prensa el responsable regional de la policía en el aeropuerto de Bukoba. Y una persona murió y varias están desaparecidas después de que potentes tornados azotaran los estados de Oklahoma, Texas y Arkansas en el sur de Estados Unidos, según reportaron el sábado autoridades locales. Las tormentas comenzaron el viernes por la tarde y se extendieron en la parte sureste de Oklahoma, Texas y Arkansas. En el norte de Texas, fronterizo con Oklahoma, unas 50 casas resultaron dañadas o destruidas, dijo la oficina del sheriff del condado de Lamar. Y estas imágenes muestran a los bomberos rescatando a una mujer de una ventana usando una cuerda después de que se iniciara un incendio que pudo haber sido causado por una batería de iones de litio en un edificio de apartamentos de la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Al menos 38 personas resultaron heridas, dijeron las autoridades a los medios estadounidenses. Y el presidente Joe Biden dijo en un mitin demócrata de este sábado que las elecciones de mitad de periodo de la próxima semana en Estados Unidos serán un momento definitivo para el destino de la democracia de ese país. La democracia está literalmente en la boleta electoral. Este es un momento decisivo para la nación y todos deben hablar con una sola voz, dijo Biden en Filadelfia, donde apoyaba a los candidatos demócratas para las cruciales contiendas para la gobernación y el Senado de Pensilvania. Y mientras tanto, los fanáticos de Donald Trump también se reunieron en un mitin este fin de semana para escuchar al expresidente reunir los votos republicanos antes de las elecciones del martes y provocar su posible candidatura a la Casa Blanca en 2024. Corea del Norte dispara 4 misiles balísticos de corto alcance el sábado en nuevos lanzamientos que se suman a la larga serie efectuada esta semana y que coincidieron con la jornada final de las maniobras aéreas más grandes organizadas por Washington y Seúl. El ejército surcoreano detectó el lanzamiento desde Togrim, la provincia del Pyongyang del norte, al mar occidental, según dijo el Estado Mayor Conjunto en un comunicado en el que utiliza otro nombre para referirse al Mar Amarillo. La Unión Europea condenó con fuerza el lanzamiento de estos nuevos misiles norcoreanos y llamó a una respuesta unida a estos actos. Y representantes de Ciudad Juárez, México y El Paso, Texas realizaron una misa en la frontera entre los dos países para recordar a los migrantes que han perdido la vida en su viaje hacia el norte. En el último día de visita a Bahrein, el Papa Francisco dice que está orando por los pueblos que sufren del Medio Oriente mientras asiste a una reunión de oración en la Iglesia del Sagrado Corazón en un recorrido de casi 3 días escuchando las peticiones de los fieles, entre las que destacan las de los condenados a muerte. Además, el pontífice pidió la unidad entre musulmanes y cristianos. Y la cumbre del clima COP27 acordó en su sesión de apertura discutir el financiamiento específico para ayudar a las naciones vulnerables a hacer frente a los daños inevitables causados por el calentamiento global, un tema polémico conocido como pérdidas y daños. La inclusión del punto del orden del día refleja un sentido de solidaridad y empatía por el sufrimiento de las víctimas de los desastres inducidos por el clima, dice el presidente de la COP27.
Y cientos de activistas por el clima fueron detenidos el sábado después de irrumpir en el aeropuerto de Ámsterdam, en Países Bajos, y ocupar durante varias horas una plataforma para jets privados. Los manifestantes entraron y corrieron hacia las pistas del aeropuerto. Luego se sentaron frente a más de una docena de aviones privados estacionados en la plataforma para bloquear la salida de las aeronaves. 3 horas después del inicio de la protesta, la policía fronteriza holandesa comenzó a arrestar a activistas, algunos de los cuales fueron arrestados tras resistirse pasivamente a la detención. Y por cierto, 2 activistas pegaron sus manos el sábado en el marco de 2 pinturas de Goya en el Museo del Prado de Madrid, la última de una serie de acciones de grupos ecologistas contra cuadros famosos para denunciar la inacción de las autoridades frente al calentamiento global. 2 activistas pegaron sus manos el sábado en el marco de 2 pinturas de Goya en el Museo del Prado de Madrid. Los cuadros en cuestión, La maja desnuda y La maja vestida, del pintor español Francisco de Goya, no resultaron dañados. Las 2 personas que llevaron a cabo la acción pintaron más 1,5 grados Celsius en la pared entre las 2 pinturas en referencia al objetivo de calentamiento con el que se comprometió la comunidad internacional y que, según apuntan los expertos, es probable que no se cumpla. Algunos de los visitantes increparon a los activistas del grupo afiliado Futuro Vegetal antes de que responsables de seguridad del museo los detuvieran. Según dijo la policía a la AFP, las personas fueron arrestadas. Esta acción es una señal de protesta frente al aumento de la temperatura mundial que va a provocar un clima inestable con graves consecuencias en todo el planeta, subrayó el colectivo en un comunicado. Distintos grupos ecologistas han organizado acciones del mismo estilo en varios países de Europa contra pinturas importantes realizadas por Leonardo da Vinci, Claude Monet y Van Gogh. Este fin de semana se volvieron virales las imágenes de la despedida de Piqué del Barcelona. Al volver tenemos más en el resumen deportivo. Vamos a los deportes. Este fin de semana las redes sociales estuvieron con mucho movimiento ante la despedida de Gerard Piqué. Estos son los detalles. El defensa catalán, campeón de todo con el conjunto azulgrana y del mundo y de Europa con la selección española, recibió un merecido tributo saliendo del césped prácticamente entre lágrimas y bajo una tremenda ovación. La emoción por su adiós estuvo acompañada por el resultado deportivo que deja al Barcelona al frente de la tabla con 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que visitará este lunes al Rayo Vallecano en el último partido de la 13ª jornada. Para volver a ser líder, el Real Madrid debe ganar a la entidad rayista, que está haciendo otra buena temporada, al igual que la pasada campaña. Bueno, ahora vamos a otras notas deportivas en el siguiente resumen. El Deportivo Municipal ganó 3-1 al Deportivo Guastatoya este domingo, en la jornada 18 del torneo Apertura de la Liga Nacional. Los rojos obtuvieron 3 puntos de visita con goles de Morales, Martínez y Altán, mientras Guastatoya descontó con Márquez. Por su parte, el cuadro de Cobán Imperial le amargó la noche a Comunicaciones, empatando 2-2 en el Doroteo Guamuch Flores, y aunque los salvos fueron los primeros en ser efectivos, los pupilos de Roberto Montoya demostraron por qué es tan alto en la tabla, igualando el marcador en el minuto 57 y el minuto 71. Y en el deporte internacional, el Atlético de Madrid logró salvar un empate 1-1 frente al Español, este domingo en la 13ª jornada de la Liga Española, acumulando su 4º partido oficial consecutivo sin ganar. El equipo rojiblanco empezó por detrás en el marcador tras un gol de Sergi Dardet, pero Joao Félix se encargó de igualar el resultado en el minuto 78, en un partido que los rojiblancos jugaron con uno más durante una hora por la expulsión de Leandro Cabrera.
El Atlético sigue inmerso en una racha negativa que ha causado incluso el cuestionamiento del técnico Diego Simeone tras quedar eliminados esta semana de las competiciones europeas. El empate mantiene provisionalmente al Atlético en la tercera posición del campeonato español, a la espera de lo que hagan la Real Sociedad y el Betis frente al Valencia y el Sevilla respectivamente. Por su parte, el Paris Saint-Germain, líder de la Ligue 1, resistió la presión y venció 2-1 en su desplazamiento al campo del Orient, este domingo en la 14ª jornada del campeonato francés. El sábado, el Lens había vencido también 2-1 en su visita al colista Angers, acercándose así a apenas 2 puntos del PSG, que con su victoria en Bretaña vuelve a distanciarse con 5 puntos sobre su perseguidor más directo. Neymar fue sin duda el protagonista del partido con un gol y una asistencia. Y para terminar, el italiano Francesco Bagnaia, de la escudería Ducati, se proclamó campeón del mundo de MotoGP por primera vez en su carrera este domingo, tras el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, última carrera de la temporada que ganó el español Alex Rins. Para ser campeón, Bagnaia, que entró en el 9º en la meta, no necesitaba más que un puesto 14 por detrás del campeón del mundo de 2021, el francés Fabio Quartararo, que necesitaba la 4ª posición superado por Rins, que ofreció a Suzuki una última victoria antes de que la escudería deje el campeonato. Vecinos de Villanueva esperan visita de ingenieros esta semana para que puedan verificar el estado del suelo y el riesgo en las viviendas por constantes retumbos. Al cierre le contamos más. El director mexicano Guillermo del Toro caminó por la alfombra roja de la película Pinocho, su reinvención del cuento clásico en el Festival de Cine AFI en Hollywood, y declaró a los medios que esta cinta es algo que quería hacer durante la mitad de su carrera, y es que la nueva versión de Pinocho ha causado gran expectativa. Estas son las imágenes. Oh my God, that's so cute. Vamos rápidamente a las previsiones de la semana. La Municipalidad de Villanueva, con Redins y Bume, continuarán con el análisis y verificación en las zonas en donde este fin de semana se reportaron sismos y retumbos. Se espera que den a conocer acciones a tomar. Varios vecinos temen que debajo de sus viviendas existan cavernas y que esto los mantenga expuestos a hundimientos, por lo que piden información clara sobre medidas a tomar. Y según el INSIBUME, continúan las condiciones de ambiente cálido y humedad. Sin embargo, para esta noche y la madrugada del lunes se prevén lluvias con actividad eléctrica en el sur y centro del país. Las mayores acumulaciones de lluvia podrían registrarse en la Boca Costa, así que tómelo en cuenta. El señor Rigoberto Bonilla se encuentra desaparecido. Sus familiares piden apoyo para localizarlo. El señor Rigoberto Bonilla se encuentra desaparecido. Sus familiares piden apoyo para localizarlo. Cualquier información, comunicarse a los teléfonos 3170-9614 y 5207-2389. Y en los deportes, este lunes 7 de noviembre se realizará el sorteo de la Champions League, que estará definiendo que cada líder de grupo quedará emparejado en ese sorteo con un segundo de grupo en los cruces de octavos. No podrán enfrentarse equipos que hayan estado en el mismo grupo en la primera fase, ni equipos del mismo país. El sorteo es a las 5 de la mañana, hora de Guatemala. Reigning champions Italy are in Group C, so they will start a new campaign in Group C. Bueno, y es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchas gracias por su sintonía. Nos despedimos con una nota de Fátima Herrera en la que nos cuenta de un proyecto que busca rescatar costumbres y tradiciones de los matrimonios en la cultura maya por medio de material audiovisual. Así que buenas noches, que descansen. Popol Vuh es una agrupación conformada principalmente por profesionales de comunicación, psicología y pedagogía. Su objetivo es preservar la cultura maya a través de material audiovisual, haciendo conciencia en la juventud. Es nuestra forma de expresar, nuestra forma de alzar la voz para que nuestras generaciones venideras tomen conciencia sobre ello, y dentro de este colectivo pues queremos exponer la gastronomía, todo lo que se refiere a nuestra cultura,
cómo se da el noviazgo, cómo se da la cosecha, lo que significa para nosotros el maíz. Hay mucho de qué hablar o hay mucho de qué exponer, y eso es solo una parte de lo que nosotros queremos mostrarle al mundo. El encanto de mi pueblo es una serie de producciones audiovisuales en cuya primera parte se narran las costumbres en torno al enamoramiento y en la segunda, que se titula La pedida, sobre el compromiso. Las nuevas generaciones ya no tienen ese conocimiento. Para nosotros es muy importante la pedida porque es donde nuestros ancestros nos transmiten todos esos mensajes que connota la cuestión filosófica, sociológica, antropológica, ¿no? De la manera como es formar una familia. Además de las prácticas que se realizan, Popol Vuh busca rescatar el uso del idioma cachiquel. También se ha venido perdiendo el idioma cachiquel porque se está desarrollando en Patzum, Chimaltenango. Entonces estamos rescatando el idioma, entonces precisamente está en cachiquel y en español con su traducción, ¿verdad? Esa es básicamente la pedida, y también la gastronomía, que es la comida típica de Patzum, y toda la costumbre, ¿no?, que está en la película. El encanto de mi pueblo, La pedida, está disponible en el canal de YouTube de Somos Popol Vuh. Con imágenes de Denis García para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera.